Dentro de las causas deliberadas tenemos Romanos 8:1. En Romanos 8:1 dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos conforme según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, tenemos aquí en el primer versículo, la parte que está en letras rojas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte condicional que se inserta en el texto, en el versículo 1, no es parte del original. Esto es unos cambios deliberados que hacen los escribas en el texto. En primer lugar, un escriba parece que escribió este texto al margen de un manuscrito, así como aparece en la imagen. Luego parece que otro escriba tomó el texto que estaba en el margen y lo insertó dentro del texto, ya que en este proceso de copiado no existían lo que eran los capítulos ni versículos. Entonces, cuando usted copiaba, podía incluir cualquier tipo de texto y eso pasaba desapercibido. No es como ahora, que uno se da cuenta cuando falta un texto o cuando tiene algo más. Pero en este proceso de copiado no se daban cuenta quienes le llegaba el manuscrito. Entonces, algún escriba primero colocó este texto en el margen y parece que otro lo insertó dentro del texto. Tenemos que en el versículo 1, esa parte que está insertada en el texto es una condicional. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero eso lo condiciona, es decir, no hay condenación si ustedes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, está condicionando lo que Pablo está diciendo. Pero en el versículo 4 aparece la misma frase: los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pero en el versículo 4 es la parte, la cláusula conclusiva de Pablo. Es decir, Pablo viene desde el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado. Y sigue hablando Pablo. Entonces en el versículo 4 es que Pablo concluye: los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces el texto sí es parte del original, pero no es parte del versículo 1. Entonces un escriba tomó esto e insertó la misma frase 2 veces, tratando de reforzar que no hay condenación para los que están en Cristo. Y luego lo condiciona al decir: si usted no anda según la carne. Pero Pablo sigue explicando en el versículo 2, el versículo 3, versículo 4, y al final en el versículo 4 es que Pablo dice: lo que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Es una manera del escriba poder reforzar un texto y señalarlo para enseñar alguna doctrina o reforzar una doctrina, porque se tiende a que cuando las palabras se repiten mucho, pues la persona tiende a recibirla más. Entonces esta frase fue insertada por ellos.
El texto normalmente debe de decir y tener la cláusula conclusiva al final del versículo 4. Es decir, lo que debe de decir el versículo 1 es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y hasta ahí todo se lee bien. Y al final Pablo dice: los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿En qué altera esto la doctrina cristiana? En nada, porque el texto es parte del original. Lo único que no va en el versículo 1, sino en el versículo 4.